Antes de resolver nuestras ecuaciones trigonométricas, vamos a recordar esta información que tenemos aquí como resumen y que ya la hemos visto con anterioridad y que nos va a ser muy útil en el momento de resolver la ecuación. Y ellas, los ángulos notables, las funciones trigonométricas de los ángulos especiales, las fórmulas de nuestros ángulos de referencia y finalmente los signos de las funciones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. Esta información la vamos a tener aquí para en el momento de estar resolviendo nuestra ecuación podamos hacer uso de ella. Regresemos entonces a la ecuación. La que vamos a resolver dice 2 seno de x menos 1 igual a 0. Va a estar resuelta en el intervalo de 0 grados menor o igual que x menor o igual que 360. Entonces, para comenzar este tipo de ecuaciones, vamos a hacer una analogía con las ecuaciones algebraicas. Tenemos una ecuación algebraica que sea 2x menos 1 igual con 0. Y en este lado ponemos la ecuación trigonométrica. 2 seno de x menos 1 igual con 0. Comencemos por resolver la ecuación algebraica para recordar. Entonces tenemos 2x, 1, pasamos con la operación contraria y tenemos 2x es igual a 1. Y finalmente despejamos x y nos queda x igual a 1 medio. En nuestra ecuación algebraica, esta es la solución. Ahora vamos a pasar a la trigonométrica, que como vemos es muy similar. Obviamente, al ser trigonométrica, incluye una función. Entonces, seguimos el mismo procedimiento de resolución. Tenemos 2 seno de x es igual a 1. Seno de x es igual a 1 medio. Pero, a diferencia de la algebraica, en nuestra ecuación algebraica este es el resultado, x igual a 1 medio. En nuestra ecuación trigonométrica lo que tenemos es una función igualada con un valor. Recordemos que en nuestra ecuación trigonométrica la incógnita nos representa un ángulo. Por lo tanto, tenemos que determinar este valor de x, que va a ser un ángulo o unos ángulos que tienen esta función trigonométrica. Entonces, el seno vemos que tiene un valor positivo. Nos remitimos a nuestros signos de las funciones trigonométricas. Al remitirnos a nuestros signos, vemos que la función seno tiene un valor positivo, como el que acabamos de obtener, tiene un valor positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, de tal forma que la solución a la ecuación, que nuestra solución a la ecuación va a ser un ángulo que pertenezca al primer cuadrante y un ángulo que pertenezca al segundo cuadrante, ya que en ambos tenemos un signo positivo. Ahora, ya con respecto a su signo, ya definimos los cuadrantes. Ahora vamos a ver qué ángulo corresponde. El ángulo del primer cuadrante vamos a determinar cuál es el que tiene este valor de la función como un medio. Y entonces vamos a nuestros triángulos notables, donde aparece algún valor que nos pueda servir para esa situación. Y entonces vemos aquí que en este triángulo notable, en el primer triángulo notable, encontramos que la función seno de un ángulo de 30 grados es igual a 1 sobre 2. Por lo tanto, el ángulo del primer cuadrante es 30 grados. Esa es nuestra solución de nuestra ecuación trigonométrica para el ángulo del primer cuadrante. Pero tenemos que determinar el ángulo del segundo cuadrante, que obviamente hace verdadera esta ecuación.
Tenemos el del primer cuadrante, que como ya comentamos, es el ángulo de referencia. Para obtener el del segundo cuadrante, vamos a nuestro cuadro con nuestras fórmulas del ángulo de referencia. Tenemos que pertenece al segundo cuadrante y por lo tanto corresponde a esto. Ya tenemos nuestro ángulo de referencia. Vamos a escribir nuestra fórmula. El ángulo de referencia es igual a 180 menos el ángulo del segundo cuadrante. De aquí vamos a despejar el ángulo del segundo cuadrante, que es el que necesitamos colocar aquí. Por lo tanto, el ángulo del segundo cuadrante va a ser igual a 180 grados menos nuestro ángulo de referencia. Nuestro ángulo de referencia es 30 grados. Entonces, nuestro ángulo del segundo cuadrante va a ser 150 grados. Y así pues, nuestra solución a la ecuación trigonométrica es un ángulo de 30 grados y un ángulo de 150 grados. Para ambos ángulos, la función seno tiene el valor de 1/2 y ambos ángulos están dentro del intervalo que nos están mencionando. En el ejemplo anterior vimos una ecuación trigonométrica lineal. Ahora manejaremos un ejemplo de una ecuación trigonométrica cuadrática, para lo cual pues vamos a continuar utilizando nuestra información de las tablas que tenemos de este lado. Comenzaremos como el anterior haciendo una analogía con una ecuación algebraica, ya que utiliza la ecuación trigonométrica los mismos métodos de resolución que la algebraica. Entonces tenemos x cuadrada menos 3x más 2 igual con 0. Esa es nuestra ecuación algebraica. Y la trigonométrica es seno cuadrado de x menos 3 seno de x más 2 igual con 0. Nuevamente comenzamos con la resolución de la algebraica. Esta es una ecuación cuadrática algebraica y ustedes en su curso anterior de aritmética y álgebra vieron diversos métodos de resolución. Nosotros para resolverla vamos a aplicar el método de factorización. Entonces, al factorizarla, tenemos x en ambos factores y menos 2 y menos 1. Lo que nos da como resultado nuestro primer valor, que es x1, es 2, y el valor de x2, que es 1. Estas son nuestras soluciones de la ecuación algebraica, pero ya recordamos que en la trigonométrica nuestra solución no se determina ahí, sino es el ángulo. Vamos a aplicar el mismo método de factorización para resolver nuestra ecuación trigonométrica. Entonces tenemos seno de x menos 2 multiplica a seno de x menos 1 igual con 0. Obtenemos nuestras raíces y es seno de x1 igual a 2 y seno de x2 igual a 1. Aquí no termina nuestra ecuación trigonométrica. Recordamos que tenemos que determinar el valor de los ángulos. Observamos para nuestro primer resultado que tenemos la función seno. Seno de x1 es igual a 2. Recordamos de nuestras gráficas vistas de la función seno que el valor máximo, porque lo tenemos también aquí en nuestras tablas de las funciones de los ángulos especiales, nuestro valor máximo es 1, de tal manera que si tenemos una raíz 2, esto implica que no existe ese ángulo.
para nuestro ángulo que representaba x1 no existe. Para nuestro valor de seno de x2 es igual a 1. Recordamos que los valores, como decíamos anteriormente, 1 y menos 1 son los máximos y que eso va a corresponder a algún ángulo especial. Vamos a la tabla, buscamos el 1 y encontramos que se refiere a la función seno. Cuando vale 1 corresponde a un ángulo de 90 grados. Entonces, el valor que tenemos de nuestro ángulo x2 es 90 grados. Y de esta forma es necesario que contestemos, a pesar de que no exista ese ángulo, que si lo escribamos de esta manera para tener entonces nuestras dos raíces o soluciones de nuestra ecuación trigonométrica. Entonces, nuestro valor es 90 grados y es un ángulo especial. Vamos a ver otro ejemplo de ecuación trigonométrica, pero a diferencia de las dos anteriores, en esta ecuación trigonométrica observamos una situación que se presentan dos funciones trigonométricas diferentes. Entonces, no podemos resolverla de esa manera. Tenemos que hacer uso de las identidades trigonométricas básicas que ya conocemos para dejar nuestra ecuación trigonométrica expresada en la misma función. Nuevamente, al ver una función cuadrática o al cuadrado, nos remitimos a las identidades pitagóricas. Vamos a recordar la primera de ellas. Establece que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Qué vamos a despejar de ahí? Bueno, como nuestra ecuación trigonométrica la queremos dejar toda en función de seno, vamos a despejar de aquí ese valor para poder sustituirlo. Y entonces, despejamos coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Y esa es la igualdad que vamos a utilizar aquí al sustituirla. El número 2 baja de la misma forma, el signo, tenemos a un 2, ¿y qué pasa? Que en lugar de escribir coseno cuadrado de x, lo sustituimos por su igual, que es 1 menos seno cuadrado de x. Este 2 está multiplicando a 1 menos seno cuadrado de x y es igual a seno de x. ¿Por qué hicimos esto? Pues aplicamos nuestra identidad pitagórica. Bueno, ahora continuamos realizando las operaciones. Ahí está indicada una multiplicación que vamos a efectuar. Entonces es 2, menos 2 por una menos 2, menos 2 por menos seno cuadrado de x nos da un valor positivo de 2 seno cuadrado de x. Es igual a seno de x. ¿Bien? Eso fue operando. Realizamos las simplificaciones correspondientes y tenemos que 2 menos 2 lo podemos simplificar y entonces nos queda 2 seno cuadrado de x es igual a seno de x. Esto es simplificando. Ahora tenemos una ecuación cuadrática ya con nuestro objetivo primordial, que era tener la misma función trigonométrica. Lo que procede es entonces
escribirlo en nuestra forma general para armar la ecuación cuadrática. Y tenemos 2 seno cuadrado de x menos seno de x igual con 0. Eso es que ya tenemos ahí nuestra ecuación trigonométrica cuadrática. Nuevamente, como cuando se nos presentó este caso, sabemos que hay diversos métodos de solución de las ecuaciones cuadráticas, pero nuevamente aquí pues podemos utilizar factorización y entonces tenemos seno de x multiplica a 2 seno de x menos 1 igual con 0. Este es factorizando. Y a partir de ahí ya podemos tener nuestras raíces. Nuestra primera raíz queda entonces como seno de x1 igual con 0. Y para nuestra segunda raíz tenemos 2 seno de x2 menos 1 igual con 0. Entonces, regresemos a esta primera raíz. El valor de la función seno tenemos que es 0 grados, lo que nos hace que nos remitamos a nuestra tabla de las funciones trigonométricas de los ángulos especiales. Buscamos en el primer renglón, que es el que corresponde a la función seno, y determinamos que el ángulo de 0 grados tiene un valor de 0, el ángulo de 180, su función seno, también tiene un valor de 0, y también hay otro ángulo que sigue esa característica, que es la de 360 grados. Las soluciones que corresponden a esta, que es nuestra primera raíz, son entonces 3 y es para 0 grados, 180 grados y 360 grados. Estos 3 ángulos son para nuestra primera raíz. Ahora, vayamos a la segunda. Tenemos 2 seno de x2 menos 1 igual con 0. Realizamos nuestro despeje correspondiente y tenemos seno de x2 es igual a 1 medio. Este valor, vemos que la función seno nuevamente es positiva. ¿En qué cuadrantes? Vamos a nuestro cuadro de los signos de las funciones trigonométricas. En el cuadro de nuestros signos de las funciones tenemos que para el seno tiene un valor positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces tenemos que determinar 2 ángulos, uno que pertenezca al primer cuadrante y otro que pertenezca al segundo cuadrante. Y haciendo uso nuevamente de nuestra información de los conocimientos anteriores, vemos que en nuestro triángulo el seno de 30 grados es el que tiene el valor de 1 medio. Entonces, nuestro ángulo del primer cuadrante es 30 grados. Y para nuestro ángulo del segundo cuadrante nos remitimos a nuestras fórmulas del ángulo de referencia. La fórmula del ángulo de referencia es igual a 180 menos ángulo del segundo cuadrante. De tal forma que tenemos aquí ángulo de referencia es igual a 180 grados menos ángulo del segundo cuadrante. Por lo que para este, que es nuestro ángulo del segundo cuadrante, tenemos 180 grados menos ángulo de referencia. Si hacemos la operación, es 180 grados menos 30. Tenemos que nuestro ángulo es igual a 150 grados.
La respuesta de nuestro ángulo de ese cuadrante es 150 grados. Estas dos son las raíces o soluciones para seno de x2 igual a 1/2. Entonces, como vemos, las que tenemos aquí enmarcadas son todas las soluciones para nuestra ecuación trigonométrica. Una manera de comprobar esta ecuación trigonométrica es sustituyendo los valores que nos resultaron en nuestra ecuación original.